Este audio está hecho en Output Podcast. Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Ivonne Vargas y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida al podcast Chicas Listas, este espacio donde, pues ya saben que pueden encontrar información muy práctica sobre cómo llevar sus finanzas personales y el desarrollo profesional de su carrera. Y le doy la bienvenida a mi gran amiga Verónica García de León. ¿Cómo estás, Vero? Hola Ivonne, muy bien, muchas gracias. Y pues sí, estamos aquí otra vez de nuevo escuchándonos para comentar un tema súper interesante y creo que muy ad hoc a los tiempos volátiles actuales. Vamos a platicar un poco acerca de cómo invertir o dónde invertir. Está padre, ¿no? Está buenísimo. Yo me voy a anotar mientras escuchamos a nuestra invitada, Vero. Que es así súper estrella. Porque pues es una invitadaza y una persona que de verdad apreciamos, valoramos mucho todo lo que nos comparte. Pero antes de presentarla y entrar en materia, Vero, ¿qué te parece si le recordamos a todos a toda nuestra audiencia, ¿no? Las redes sociales a través de las cuales nos compartan y nos comenten sus temas. En Twitter nos pueden encontrar como @laschicaslistas y en Instagram como Chicas Listas Podcast. Así que, y además en especial ahora les recomendamos que se queden toda la transmisión de este podcast porque va a haber una sorpresa especial, Vero. Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección. Pero pues entrando en materia, sí creo que es algo muy importante que en este momento no, como lo dice nuestro eslogan, ¿no? Damos tips para proteger y hoy nos estamos preguntando cómo proteger nuestro dinero. Si vamos por la línea de ahorrar, si estamos en el camino de invertir aquello que tengamos. Y para platicar de estos temas, pues nada más y nada menos que hoy vamos a escuchar los consejos de Sofía Macías, que seguramente ustedes ya la ubican perfecto. Ella es autora de Pequeño Cerdo Capitalista y especialista en temas de finanzas personales y economía. Y ella está pues con este libro cumpliendo su 10º aniversario. Va a haber inclusive una edición especial sobre esta obra que se lanza el próximo 17 de junio. Así es que por eso les digo que se mantengan con nosotros porque va a haber una sorpresa relacionada con esta obra. ¿Y qué te parece, Vero, si le escuchamos con este primer consejo de si nos vamos a la parte de ahorrar o ya hacer una inversión? Claro que sí. Es si hago, por ejemplo, así. ¿Por qué elegir invertir en vez de ahorrar? Bueno, la verdad es que si ya te vas a tomar la molestia de separar dinero para llegar a un objetivo o simplemente para estar más tranquilo, lo que sea, ¿por qué no tomártela completa y de una vez ponerlo a trabajar? Finalmente, el invertir agiliza nuestras metas y sobre todo evita que el esfuerzo que ya hicimos pierda valor por el tema de que pues los precios constantemente suben. Y en este punto, a mí sí me gustaría recordar un concepto que cuando lo aprendí, ya me sentí que había entendido todo sobre las inversiones y es el concepto del interés compuesto, porque precisamente lo que hace la inversión, a diferencia del ahorro, es que tus intereses se van sumando a tu capital original. Y en el tiempo, sea corto plazo, mediano plazo o largo plazo, pues tu dinero original va creciendo, ¿no? Entonces, ese es como el concepto básico de las inversiones, de por qué nuestro dinero no pierde
respecto de la inflación, que pues como sabemos que ahorita está un poco alta, ¿no? Fíjate, Vero, que esto me hace recordar comentarios que he tenido con amigas que de repente me dicen, bueno, no estoy en el mejor momento ahorita, no puedo gastar tanto dinero por la situación que vivimos, entonces, pero voy bien, voy al día, tengo mis tarjetas cubiertas, la colegiatura, estas cosas, pero en algún momento su preocupación es, yo he ganado dinero, he pagado mis gastos, pero no tengo más dinero. Es decir, como que en algún momento nos damos cuenta que aunque seamos puntuales y hemos tenido ese dinerito ahí como una opción para guardarlo, pero lo tenemos en la casa y no vemos que nuestra lana crezca. Entonces yo creo que aquí es algo importante que ahorita nos platica también Sofía y que tiene que ver, pues definir nuestro perfil de inversionista y si tenemos pues es el momento de hacer inversión. Porque a lo mejor yo diría, es mi caso, digo, pues no hay una gran deuda, pero tampoco estoy haciendo nada porque mi dinero crezca. Exacto, quizá lo tienes nada más en la cuenta donde te depositan tu sueldo y realmente ahí parado no va a crecer. Pues vamos yo me siento a escuchar. medio loser, Vero, así que mejor vamos a escuchar a Sofía con este consejo. Vale. Definir tu perfil como inversionista necesitas pues varias cosas. Primero, entender qué nivel de experiencia y conocimientos tienes de los diferentes instrumentos de inversión. Por un lado, conocimiento, porque pues si no sabes mucho, lo ideal es que te metas en cosas de bajo riesgo, aunque los rendimientos no sean altísimos, para que pues no sea que por una sorpresa te retires para siempre de la inversión, ¿no? O sea, ahora sí que es un poquito esta regla de tratar de no invertir en lo que no conoces. Por otro lado, algo muy importante también es la experiencia. O sea, si por mucho que tengas toda la teoría, si nunca has invertido y de repente ves un movimiento muy brusco en los mercados, quizás tu reacción no va a ser la ideal. Entonces, esos son dos temas importantes. ¿Qué otras cosas son importantes? Tus obligaciones y compromisos, pues obviamente si tienes muchas cosas que pagar o muchos dependientes económicos y en ese momento pues vas a necesitar tener disponibles tus recursos, por mucho que tú te quieras meter en una inversión muy agresiva, pues obviamente te vas a tener que meter en algo más conservador para tener el dinero disponible. Por supuesto que también tiene muchísimo que ver a veces, digamos, el horizonte de inversión. Esto puede tener que ver con la edad que tengas. Entre más joven, en teoría, se supone que puedes correr más riesgo, pero también esto depende de qué tan lejos o qué tan cerca esté tu meta. Entonces creo que ahí, incluso de cosas como el temperamento, qué tan nerviosa o qué tan nervioso eres, pues también influye en tu perfil de inversión. En Pequeño Cerdo Capitalista, en el libro de inversiones, tenemos justo un test que puedes hacer para saber si eres, digamos, conservador, es decir, lo que más te importa es que tu dinero esté seguro, más que tener grandes ganancias, porque siempre el perfil de inversión va a ser un poquito como este balance entre riesgo y rendimiento, que es lo que más te importa. El moderado, pues quizás puede correr algunos riesgos, aunque le gusta tener la mayoría de su dinero bastante seguro, pero sí, digamos que un poco no le parece mal tener pequeñas subidas y bajadas. Y el agresivo, lo que más le importa son las ganancias. Entonces no le importa tanto correr alto riesgo o de repente ver bajones en sus inversiones, siempre y cuando, pues de acuerdo al horizonte al que vaya a tener las mayores ganancias posibles. No hay un mejor perfil de inversión que otro. Esto pues depende muchísimo de cada quien. El chiste es que la inversión que tengas sí esté efectivamente trabajando tu dinero y de preferencia ganándole a la inversión, pero también que puedas dormir tranquila, porque si no, pues todo lo que invertiste o lo que ganaste te lo vas a gastar en antiácidos y ese no es el punto. Súper cierto, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, me considero de un perfil conservador, porque sí soy nerviosita, pero inicié como conservador, pero sí, ya ahorita ya me he soltado un poquito y incluyo a través de fondos de inversión un poquito más de riesgo, que al ratito nos explica Sofía qué es, pero bueno, esa soy yo. ¿Y tú, Ivonne, cómo te consideras? Yo estaría con la de los antiácidos también, ¿no? Ya estaría yo en la preocupación porque soy conservadora,
para esto. La verdad, yo sería ese caso que te digo de, ok, estoy pagando mis cuentas, pero no sé, meter el dinero me da desconfianza cuando en realidad esa no es una forma de que crezcas tu dinero, ¿no? Claro. Creo que a veces yo sí llego a un riesgo, a un perfil muy, muy conservador. Y que a lo mejor ahora ya con estos consejos que escuche puedo cambiarlo e ir de poco en poco, como ella dice, pero sí me causaría estrés de repente decir una alta, una baja, perdí, pero es la manera de ganar, ¿no? Dicen por ahí, pero entonces... Claro, pues primero tener claro para qué lo quieres y porque, por ejemplo, si es para el retiro, pues ahí lo puedes tener y las bajadas y subidas no te deben de preocupar porque en el tiempo se puede recuperar tu dinero de las bajadas, ¿no? El problema es cuando uno invierte pues en el corto plazo para sacarlo en un año y pues ahora sí que no te da tiempo de que se recupere tu dinero de la bajada que le pudo haber dado por el COVID o no sé. Pero bueno, pues si quieres, seguimos con la siguiente. Sobre instrumentos para comenzar, a lo mejor precisamente para tener una idea. Instrumentos que yo recomiendo para empezar a invertir son siempre instrumentos de corto plazo y bajo riesgo, de preferencia de deuda, porque no vas a ver grandes subidas o bajadas en tu dinero y entonces va a ser más fácil que lo tengas ahí en lo que vas aprendiendo a invertir en otro tipo de instrumentos. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos son estos? Pueden ser, por ejemplo, un pagaré bancario, sobre todo de los nuevos bancos que ofrecen mejores tasas o de las sociedades financieras populares, las OFIPOS. También puede ser CETES directo, que tiene CETES a 28 días, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año y digamos, la ventaja de hacerlo a través de la plataforma de CETES directo es que no pagas comisiones. Pero también existen, por ejemplo, los fondos de inversión de deuda de corto plazo. La ventaja de ellos es que si tú quieres empezar a diversificar tus inversiones, es quizás el camino más fácil, porque a la hora que quieras diversificar solamente tienes que comprar un fondo de deuda o un fondo de divisas y entonces ya estás empezando a sumar activos en un mismo contrato. Y bueno, pues creo que ella lo dice muy claramente, entre los más recomendables para empezar CETES y pagarés. Y estaba investigando en una página del Banco de México, o más bien en la página del Banco de México, y el rendimiento de los CETES anda como en 4%. Entonces, de entre 4.3 o 0.5%. Pero este tema es importante tenerlo en consideración y ver en cuánto está la inflación, que revisando la inflación, en mayo la inflación anual estuvo como en 5.89, no se pueden quejar por la falta de exactitud, ¿eh? Pero esto, ¿por qué lo digo? Lo menciono porque pues uno lo que trata de hacer es que, pues en la medida de lo posible, ganarle a la inflación, ¿no? Pero pues considerando que es de bajo riesgo, creo que pues es bueno, ¿no? Ese 4%. El pagaré no vi el interés. Pero has hecho inversión en CETES, ¿cierto? Sí, y en CETES directo, que es la plataforma del gobierno donde uno puede adquirir con poquito que inviertas, o sea, te pueden dar acceso con 100 pesos puedes comprar CETES en CETES directo. Sin recurrir a una casa de bolsa o a una operadora de fondos ni nada. Pero bueno, pues sí, hemos tenido, el Banco de México ha ido bajando la tasa de referencia, pero la tasa llegó a estar en 8. Entonces, imagínate, estaban súper bien los CETES en ese entonces. Ahorita ha bajado, pero pues aún así, pues es una buena tasa. Creo que en pagarés, pues es todavía un poquito más bajo que CETES. Sí, es cierto. Y algo que yo he escuchado, yo no he hecho una inversión directa sobre CETES, pero justo he escuchado con amigos, es que en algún momento lo vieron como una herramienta mucho más competitiva, ahora más en la línea plana, ¿no? Con respecto a otras cosas. Y en inversiones hay
pues yo creo que objetos muy variados, ¿no? Yo he tenido amigos, creo que lo comentaba contigo, Vero, que ponen su dinero, por ejemplo, en plata, o ponen su dinero en oro, o en algún otro bien que no son estos, que tienen como una calidad de oficial, pero que manejando bien el tiempo en el que compran y luego cuando van a vender o cómo van a vender esto, no pierden. Y creo que en algún punto esto es algo de lo que nos va a platicar ahorita Sofía. La pregunta es, ¿cómo puedo sí empezar a ver esas ganancias, pero todavía como en el plan de no quiero asumir tantos riesgos o los riesgos controlados, ¿no? De lo que hablábamos. Vamos a escucharla qué opina sobre esto, porque yo creo que entre la audiencia habrá todavía los conservadores que dirán, no sé, no me voy de mis CETES. Yo no me voy de mis CETES, exacto. Esta es una pregunta muy interesante. Si se pueden tener ganancias sin asumir grandes riesgos. Bueno, ganancias sí, pero pequeñas. O sea, lo que tenemos que tener claro es que el riesgo y el rendimiento siempre van de la mano. Entonces, una opción sería diversificar, es decir, tener una parte quizás en instrumentos más seguros, en instrumentos que se mueven menos, como pueden ser los instrumentos de deuda, pero si quieres generar mayores rendimientos, irte a instrumentos más arriesgados con una pequeña proporción del dinero que piensas invertir. Esa es una opción porque de alguna manera equilibras el riesgo total de tu portafolio al tener solo un porcentaje en bolsa, en activos como por ejemplo crowdfunding, incluso los que son muy aventados, criptomonedas que obviamente son súper volátiles, metales, divisas, digamos, esos se mueven bastante más que los instrumentos de deuda. Pero sí tenemos que tener claro que el riesgo no necesariamente es malo, solamente tenemos que aprender a manejarlo, por un lado, y por otro lado, lo que también es importante es entender que para cada meta hay un instrumento adecuado. O sea, si tú tienes una meta que es de muy corto plazo, pues por mucho que tú quieras tener ganancias, te tienes que ir a instrumentos de bajo riesgo y corto plazo que no te van a dar los millones, pero al menos tu dinero está trabajando. En cambio, si tienes un largo plazo para invertir, ya puedes arriesgar muchísimo más o más porque de alguna manera tienes varios años para recuperarte en caso de que tu inversión tenga una bajada. Entonces, por eso es siempre lo más básico de las inversiones es primero aclarar tu meta. ¿Cuál es su plazo? Ya teniendo claro el plazo de esta meta, entonces vas a saber si es corto plazo, necesitas un instrumento de bajo riesgo. Si es un plazo medio, pues obviamente un riesgo moderado. Y si es un largo plazo, puede ser un instrumento de más riesgo, de riesgo alto o más agresivo. Y de acuerdo a esto ya buscas en la categoría de este tipo de instrumentos cuál es el que te puede dar mayores rendimientos. Y en este punto quería hacer un apunte pequeño porque igual algunos de nuestras escuchas se preguntarán qué son los instrumentos de deuda. Y bueno, básicamente es prestarle nuestro dinero a alguien más, que en este caso, por ejemplo, en el de los CETES es el gobierno, puede ser deuda corporativa y se lo estás prestando a las empresas o a un banco, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pagaré. Y en ese, digamos, a cambio de ese préstamo, entre comillas, el otro se compromete a pagarte un interés, ¿no? Eso es básicamente lo que es el instrumento de deuda. Pero bueno, creo que Sofía dice varias cosas importantes y una de ellas es también lo de la diversificación para, pues también diversificar el riesgo. Sí, fíjate que al final qué aspecto que es práctico y ya lo comentábamos con Levi, ¿recuerdas cuando lo tuvimos también como invitado para platicar? Es ten muy definido el objetivo y eso te permitirá tener cierta tranquilidad sobre si puede ser más arriesgado o te puedes mantener en algún punto, ¿no? Yo creo que todos por ahí tenemos ya en estos momentos, o bueno, hemos tratado con todo lo de la pandemia, de hacer ese tipo de proyección. Oye, es que si pasa algo, ¿qué onda con la escuela de los hijos? O si esto y que de plano me veo sin nada. Fíjate que es algo que a lo mejor vamos a platicar en su momento, pero conocí el caso de una persona que con su seguro de desempleo ha logrado hacer algo muy importante, pero es porque tiene definido que quizá no tiene mayor deuda en este momento.
que puede arriesgar y que puede recuperar la inversión de lo que él tenga en 4, en 5 años y no va a tener problema por eso. O sea, a mí me parece que yo me iría, cuando escuchaba a Sofía, pensaba en qué conservadora soy, porque creo que yo sí empezaría con algo cortito, pero sí dar ese paso de decir, está trabajando el dinero de cierta manera. Además, entonces, es un objetivo, ¿no? Ahí muy, muy claro. Perdón, además, ¿sabes qué? En esto que tú dices, nos puede dar cierta tranquilidad saber que donde estamos invirtiendo también es un ente regulado. O sea, puede ser una casa de bolsa o una operadora de fondos de inversión, pero siempre, o una SOFIPO de estas sociedades financieras populares, pero siempre ver que sean entidades reguladas. Porque las entidades reguladas por lo general tienen un seguro, una especie de seguro que te paga a ti cierta cantidad de dinero si la institución cae en en un problema, ¿no? Financiero en el que se vean comprometidos tu dinero, el dinero de los ahorradores. Entonces sale con este seguro a pagar como pues sí, a los ahorradores, a los inversionistas, una cierta cantidad de dinero. Entonces, que tenga este aval es importante. Por supuesto, sí, creo que es vital verlo en esos términos. Necesitamos sentirnos confiados. Ahora, Sofía nos platica también sobre cómo empezar a dar los pasos. Si tu perfil es muy conservador, y vamos a escuchar qué nos dice, porque yo creo que a mí eso me caería muy bien, esos consejos, Vera. Que siempre han sido muy conservadoras o que toda su vida han ahorrado y no han invertido, para poder empezar a ser un poquito más arriesgados, yo les digo que siempre metan un piecito, que quizás empieces con el 5 o el 10% del dinero que tienes. Ahorita la verdad es que hay muchísimas facilidades porque hay casas de bolsa en línea con las que puedes empezar con 1,000 pesos, o sea, casas reguladas, no vayan a meterse ahí en ningún chanchullo, o quizás también instrumentos pues como las fintech, etcétera, que puedes empezar a diversificar desde cantidades bajas. Entonces, esa puede ser una alternativa, quizás empezar a meter un 5, un 10% en fondos de inversión que puede ser, por ejemplo, uno indizado que siga algún índice de la bolsa, de preferencia incluso no solo de la bolsa mexicana, sino también de la bolsa de Estados Unidos. Puede ser un fondo que siga al índice Standard & Poor's, que es de las 500 empresas más grandes, o al índice Nasdaq, que es de las tecnológicas. Entonces, de esta manera lo que tienes es una foto completa del mercado. También dentro de las casas de bolsa en línea reguladas venden otro tipo de instrumentos que se llaman ETFs o Exchange Traded Funds, que esos solitos van siguiendo al índice, como que lo copian en cuanto a el tipo de instrumentos que compran, y esos, como en algunos casos son más baratos porque como no los está manejando alguien de forma inmediata, pues pueden ser una buena alternativa si lo que quieres es un tipo de inversión un poquito más pasivo. Pues se empezó a poner como un poco más técnica la cosa, pero no se asusten, no se asusten. La verdad es que estamos para bajar esa información. Esto de seguir o que replican algún índice quiere decir que el fondo indizado o el ETF te va a dar o lo más cercano al rendimiento que te da, pues, la inversión a la que sigue, ¿no? En este caso ya menciona la inversión de, por ejemplo, en las 500 empresas más importantes, es darte el rendimiento que da esa inversión. Pero bueno, creo que la complejidad también depende de cada uno, de qué tan complejo quiere ser, ¿no? Hay fondos como muy básicos donde te ponen un poco de deuda, un poco de acciones y un poco de acciones internacionales y nacionales, no sé. Y eso te diversifica sin tener que uno estar invirtiendo en cada uno de esos instrumentos. Es decir, el fondo de inversión ya es una bolsa en la que participan varios inversionistas y esa bolsa tiene varios productos. Entonces, como que matas varios pájaros de un tiro, por decirlo de alguna manera.
Sí, tal vez esto nos lleva a un perfil donde ya eres mucho más experimentado, seguramente. Has visto las ganancias o has visto los rendimientos de tus primeras inversiones y es una alternativa valiosa ver o pensar. Sofía hablaba de diferentes fondos, ¿no? Por ejemplo, habrá quien esté más vinculado con un tema tecnológico que nos parezca que va a manejar un rendimiento, pero creo que aquí diferente, ¿no? A otros. Pero creo que aquí lo importante es lo que tú mencionabas sobre que todo tenga un aval, no meternos en cosas que nos parezcan poco legales o serias, y que nadie te responda por si sucede alguna pérdida importante con tu dinero. Y lo segundo es que cuando estés preparado diversifiques eso y no dejes de estar percibiendo un interés, un extra por ese dinero que estás metiendo a la inversión, ¿no? Pero que no se nos espanten, vamos de paso a paso con este tema, porque creo que de lo que se trata es de quitar ese dinero del colchón. Parece que no, pero o son esos o son compras que no nos van a dejar ningún rendimiento a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Ir a dar un tarjetazo. Incluso te voy a decir, si quieres seguir siendo conservadora, o sea, seguir invirtiendo, por ejemplo, en deuda, puedes elegir un fondo de inversión que te mezcla como diferentes tipos de deuda para que, pues, no sé, el asesor que así que te diseñe este fondo te pueda dar como la mejor recomendación para como el mejor rendimiento, ¿no? Sin que te salgas de instrumentos que son conservadores. Sí, completamente, Vero. Pues ahí está esta idea del cómo y que también no se requiere que te sacudas el perfil. Yo creo que yo seguiré siendo conservadora en ese sentido, porque es mi estilo, inclusive hasta como de recibir, gastar el dinero, ¿no? De sacarlo. Y Sofía nos habla un poco como para ir cerrando esta entrevista, esta sesión que tuvimos con ella, de qué tipo de situación económica, ¿no? ¿Qué elementos te pueden estar impactando en este momento para esa decisión te iba a decir de invertir o ahorrar, pero ahorrar ya quedamos que más bien mete tu dinero en algo más y gana más dinero posterior. Así que vamos a escucharla. En estos momentos creo que, por supuesto, traemos un escenario donde la inflación está bastante fuerte. Desde abril ha estado alta y se espera que hasta septiembre esté alta. Esto en parte porque pues hay un tema ahí con las cosechas, ha habido mucha sequía, entonces esto sube el precio de los commodities, que a su vez sube los granos, por ejemplo, el maíz, el trigo, la soya, etcétera. Y esto también sube otros insumos como los alimentos, como la carne, porque pues de esto se alimenta el ganado y las gallinas, etcétera, el pollo. Entonces, pues esto obviamente es como una reacción en cadena. Entonces ahí sí, si tú ya tienes un portafolio diversificado o lo quieres crear, vale la pena que incluyas instrumentos de tasa real, como por ejemplo UDIbonos o fondos de tasa real que mezclan tanto UDIbonos como otros instrumentos de deuda corporativa, pero que de alguna forma el objetivo es ganarle a la inflación. El crecimiento económico, aunque ha sido lento, pues sí se viene una recuperación mundial. De hecho, el año pasado pues vimos un boom tanto en el tema de las criptomonedas como en el tema de la bolsa de Estados Unidos, porque como bajaron las tasas de interés, pues estaban pagando poco los instrumentos de deuda gubernamental, sobre todo en Estados Unidos, y también obviamente esto pasó en México, pues ese dinero se tiene que ir a algún lado para buscar rendimientos, y estaba creciendo mucho, estaba en máximos históricos el tema de bolsa y activos alternativos, porque los inversionistas están buscando este tipo de opciones para su dinero. Siempre, por supuesto, ver cómo va el crecimiento económico es importante. Las bolsas normalmente
tiempos de recuperación tienen buenos rendimientos, y cuando se empieza a desacelerar la economía, pues también empiezan a caer. Entonces creo que ese es un tema que hay que seguir siempre muy de cerca. También pues noticias de qué está pasando con el tema de las vacunas, la pandemia, noticias que tengan que ver con nuevos inventos o cosas por el estilo, pues creo que también son importantes para tus inversiones. Pero siempre, siempre, siempre inflación y crecimiento son de las principales variables a las que tienes que estar pendiente. Obviamente estas dos también van a influir, por ejemplo, en otros temas como el tipo de cambio, que en el caso de economías emergentes como México, pues bueno, más bien en desarrollo como México, son muy importantes. Entonces, de acuerdo a lo fuerte o débil que esté la economía y de acuerdo a lo fuerte o débil que esté Estados Unidos, pues también se va a mover bastante el tema de las monedas. Oye, pues creo que ya nos lo dejó claro. Hay que seguir las noticias, pero yo digo que no ponernos tan nerviosos, porque la verdad es que si de pronto más nervio, no sé. De pronto cuando empiezas a invertir, no sé, te quieres salir cuando escuchas que ya el peso del tipo de cambio está en lo máximo y la inflación y el crecimiento, o sea, sí quieres pegar la carrera y decirle a tu asesor, ¿sabes qué? O sea, ya no quiero, mejor regrésame mi dinero, mejor. Pero la verdad es que una cosa es cierta, mientras tú no muevas tu dinero, no asumes las pérdidas de la minusvalía que te haya causado cierta baja, ¿no? Es decir, puedes dejar, o sea, puede haber una baja y mientras tú mantengas tu dinero ahí en tu fondo de inversión y dejes pasar un poco el tiempo, se va a ir recuperando. Entonces, ahorita ya hay gente que es la volatilidad que hubo hace un año por la cuestión del confinamiento por COVID y eso, ahorita ya recuperó la pérdida, ¿sabes? Después de un año. Así es. Fíjate, Vero, que un poco como a conclusión yo me quedo con este mensaje, Sofía, claro, porque nos fuimos desde lo muy básico hasta este momento en donde tienes que estar muy al pendiente, o todo el tiempo tienes que estar muy al pendiente de cómo se mueven los instrumentos, la economía del país, la economía de otros países. Pero creo que aquí el mensaje importante es que uno se ponga a pensar que ese dinero que has ganado puede trabajar a tu favor y darte otro rendimiento. ¿Y cuál sería la diferencia si yo hubiera llegado a la pandemia con eso, como un pequeño extra que en algún momento vendrá, a no tener nada? Uh-huh. A tener una deuda en lugar de tener un dinero que esté trabajando de alguna manera para ti a través de estos instrumentos. Entonces creo que ese es como el mensaje que nos tenemos que plantear, que es un buen momento para, ya lo decíamos con Levi, ¿no? Plantearnos objetivos, definir nuestro perfil de riesgo y animarnos a entender cómo poner a trabajar ese dinero para nosotros, ¿no? Incluso Sofía nos da un mensaje sobre la volatilidad. Si quieres, le escuchamos una recomendación por ahí. Cuando los mercados suben o bajan y nosotros estamos adentro, la verdad es que nos da mucho nervio, pero en algún momento pues me tocó entrevistar a un expresidente de la Fed y la verdad es que una cosa que él dijo es: cuando están muy movidos los mercados, lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto o quieta, ¿no? Entonces, un punto importante es revisar por qué elegiste las inversiones que elegiste y si tus metas siguen siendo las mismas, si nada de lo primordial de por qué elegiste esas inversiones realmente ha cambiado, pues lo mejor es no perder en el peor momento. O sea, de hecho, con el tema de la pandemia, pues muchísimas, o sea, la bolsa mexicana cayó a la mitad y casi ya está en niveles previos a la pandemia. La bolsa de Estados Unidos también se dio un súper descalabrón, pero la gente que vendió en los primeros meses por desesperación o por preocupación, pues obviamente perdió dinero cuando ahorita ya se recuperaron en algunos meses. Entonces creo que sí hay que seguir un poco el no corra, no grite, no empuje y siempre regresarse a revisar las metas y por qué
elegimos esas inversiones en el primer lugar. Si las razones por las que las elegiste no han cambiado fundamentalmente, entonces pues quizás es un tema de darle un poco de tiempo. También cuando los mercados están muy volátiles es cuando la gente los ve más, entonces no consultes la información tan seguido, porque creo que eso nada más genera más nerviosismo. Obviamente, qué tanto revisas la información o qué tanto mueves tus inversiones depende tanto del tipo de inversión que tienes, el tipo de inversionista que eres y el tipo de horizonte que tienes respecto a tus metas. Entonces, creo que si es una meta de largo plazo, pues también lo que tienes que hacer es más bien cuando hay volatilidad y cuando hay caídas fuertes, aprovechar para tratar de comprar gangas y entonces que eso te ayude a generar ganancias a largo plazo. Pero pues hasta ahí el último consejo de Sofía, que me parece bien interesante, ¿no? Si está el mar revuelto, tranquilo, pero remítete a revisar tus objetivos. Y aquí sí, Vero, yo le diría a la gente que sí corra, sí empuje y sí grite, porque para 2 personas que se pongan en contacto a través de las redes que compartimos de Chicas Listas, les vamos a estar obsequiando 2 ejemplares justo de edición aniversario de Sofía Macías, que como ya lo platicaba al inicio, estará a la venta a partir del 17 de junio, o sea que ya no falta nada. Ahí sí corre, empuje y comente lo que estuvimos viendo en esto, es más, que nos diga cómo le ha ido en temas de inversión y cuál es su perfil también, ¿no? ¿Y cuál será la mecánica? Vamos a pedirles, por favor, que en nuestra cuenta de Twitter, @laschicaslistas, nos puedan poner en mensaje directo o a través de su copy, que pongan que escucharon recomendaciones financieras con Sofía Macías en el programa, en el podcast @laschicaslistas, y a las primeras 2 personas que pues nos contacten por esa vía, les vamos a estar enviando esos libros. Ya nos pondremos en contacto también para ver la dinámica de envío de este material. Perfecto. ¿Qué te parece, Verón? Muy hacemos bien. más ñaca ñaca. No, pues yo creo que está bien, ¿no? Los 2 primeros, ¿no?, que aparezcan en la línea del Twitter, ¿no? Pero pues casi para cerrar, yo les quiero dejar con una recomendación muy rápida, para ponerle un poco de humor a estos temas de las inversiones. No sé, aquí a mi productor Charlie y Vero, si ustedes ya vieron la película El Corralito, que sale actorazo Ricardo Darín, argentino. Buenísimo, sí. Ya habla de un golpe económico en Argentina en un momento donde toda la gente había invertido su dinero en el banco, tenían recursos invertidos. Al dueño del banco se le ocurre robarse esos recursos para renovar su casa y hacer otras cosas. Pero ¿qué creen? Que esta gente no se queda con las manos cruzadas y vive de verdad escenarios muy cómicos. No fue así tan en la vida real, pero si queremos ponerle un poco de humor, aquí está retratado con mucho humor en la película El Corralito. Así que no se la pierda. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Gracias por la recomendación y gracias a todos por su escucha atenta. Y pues nos vemos en el próximo programa. Los vamos a dejar con el último audio de Sofía Macías, que hace una recomendación sobre un ebook que tiene ahí también en su página. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Vero. Aquellos que quieren seguir aprendiendo sobre inversiones, pues tenemos un ebook gratuito en Pequeño Cerdo Capitalista que pueden descargar en pequeñocerdocapitalista.com/utilidades. Es un ebook sobre básicos de las inversiones, y quien se quiera clavar un poquito más, también existe tanto en libro como en audiolibro Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones. Este lingote, este libro dorado que habla de cómo hacer una estrategia de inversión y los diferentes tipos de instrumentos de inversión que hay. Yo soy Sofía Macías y me dio muchísimo gusto acompañarlas en el podcast hoy.